Veamos. Vamos a partir con la economía del salitre, auge y caída, y obviamente que me va a traer lo que es la cuestión social, todos los problemas del obrero. Tenemos que tomar en cuenta que durante más de 45 años nuestra historia o nuestro chilito se abastuvo o vivió a través del sueldo del salitre. Porque recordad que el salitre era la única economía, mejor dicho, que Chile tenía el único monopolio del salitre mundial después de la Guerra del Pacífico. Ante la Guerra del Pacífico, los dueños del salitre eran chilenos, bolivianos, peruanos y consorcios alemanes y ingleses. Viene la guerra al salitre, ya el monopolio es 100% chileno, pero los dueños de esas empresas van a ser ingleses y chilenos. Por ende, vamos a tener mucho dinero entrando a nuestro país, que para el periodo liberal se empezó a gastar bastante bien. Llega el parlamentarismo y entra todo lo que es la crisis de este sistema, porque el parlamentarismo, en vez de gastar plata en el Estado, gasta plata en los sueldos de los senadores y diputados, en este caso. Veamos. Primero, para tener, agarrar la conciencia de que nuestro salitre se vendía a todo el mundo, tenemos distintos panfletos. Aquí tengo Dignitate du Sud du Chili, es Revien Defensor Laterre du de France. El nitrato de sodio de Chile ayuda a revivir lo que es la tierra de Francia, y esta era la publicidad que, ojo, se hacía toda en nuestro país y era especial para cada uno de los países donde se vendía. Literalmente a casi todo el mundo se le vendía salitre. Y aquí tenemos el clásico, su campesino francés con los atavíos del campesino francés, trigo, y de fondo, obviamente, como los franceses son bien nacionalistas, la bandera francesa atrás y en blanco lo que es la forma de Francia. Tenemos acá el otro, que es la publicidad del salitre para Reino Unido, Gran Bretaña. Aquí tenemos de Chilean Nitrate, el nitrato chileno, fertilizante natural, en este caso, y si te fijas bien, aquí también tenemos ya un campesino inglés con los atavíos del campesino inglés, pero a diferencia del francés, que son bien nacionalistas los franceses, acá colocan un campo de cultivo inglés, que son bien cuadriculados estos campos, para vender el nitrato en ese país. Aquí tenemos otro, campesino turco, porque este era un afiche que era directo para Turquía. También se vendía salir de por allá. Lo mismo, efecto campo, en este caso ahora directo a Turquía. Y uno de los afiches que siempre llama la atención, hecho en Chile, que parece estampilla, pero es el salitre que se vendía en China. Esta es la publicidad que usa Chile para vender su producto en China. De nuevo, su campesino. Si te fijas bien, el campesino todo no es el mismo. No es que agarraron un mono, un modelo y lo chantaron en cada uno de ellos, como hoy en la actualidad hacen mucho, sino que estaba cada una de estas publicidades especializadas para ser vendida en el país donde iba a ser vendido. Y aquí tenemos, por ejemplo, a diferencia del otro, que acá tenemos hortalizas, trigo, y acá animales pastando, acá con los chinos vamos a tener desde cultivo de arroz, trigo, cebada, y este, no me acuerdo cáñamo, no me acuerdo qué era, pero ahí vamos a tener esta publicidad. O sea, para que tú te hagas una idea, salitre chileno se vendía a Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Austria, Egipto, Marruecos, Libia, Rusia, Turquía. Turquía en ese entonces era el Imperio Turco Otomano, así que me abarcaba todo lo que era Medio Oriente, China, la India. Se vendía también trigo a Japón, sobre todo que Japón tenía muy poca tierra cultivable, entonces con el salitre hacía que tierra que estaba muerta o tierra de montaña sea más cultivable. Australia, Nueva Zelanda, o sea, se vendía a todo el mundo. Gracias al salitre vamos a tener lo que es el desarrollo de la minería del salitre. Vamos a tener un crecimiento tanto en el comercio como la banca. Pero ojo, este comercio es de exportación e importación y muy pocas cosas de producción. Va a aumentar un aumento demográfico, sobre todo en el norte del país, ya que en el norte hay pega. Estamos hablando en la oficina salitera, vamos a tener trabajo, así que para allá se va a ir la gente. Viajaba mucho del sur hasta Valparaíso, y en Valparaíso agarraba un barco y se iba a lo que era Calama, Iquique, La Serena.
Antofagasta, y de ahí se metía hacia adentro del desierto para ir a las oficinas salitreras, que la oficina salitrera era como un pueblo en el desierto, tenía de todo. Ahí vamos a ver con ella. Y la gran característica que este salitre, que era gran explotación a nivel mundial, me va a permitir que primero, en una primera instancia, valga la redundancia, tengamos un desarrollo suave de manufacturas. Antes no, muy pocas cosas se fabricaban en Chile. Gracias al salitre se dieron cuenta que había más necesidad, entonces en vez de comprar los productos afuera, y tardar todo ese tiempo que se demoraba en llegar a Chile, mejor los fabricábamos acá y los vendíamos directamente. Entonces se empieza a hacer industrias cerveceras, embotelladoras, bueno, la del cigarro estaba desde mucho antes, pero se empieza a generar todo acá, sobre todo la metalurgia. De ahí que tenemos que para el año 1880 vamos a tener 570 industrias y ya para el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, vamos a tener más de 2400 industrias. Hoy en la actualidad ni a eso llegamos. Ahora, en el ámbito de la agricultura era otra cosa. El trigo se convirtió como el principal producto agrícola que se vendía dentro del país y al exterior, para que tú te hagas una idea, para la fiebre del oro norteamericana y la fiebre del oro australiana, Chile fue el único vendedor de trigo a ambos países. De hecho, alimentaba esta fiebre de oro tanto en Australia como en Estados Unidos, la fiebre del oro de California, todo eso. De hecho, llegaron muchos chilenos a Inglaterra, perdón, a California, fundando obviamente grandes casas con mucho dinero y obviamente de apellido latino en este caso. Además, el problema que tenía el trabajo agrícola en nuestro país es que todavía se mantenía el latifundio. De hecho, hasta el día de hoy algunas todavía mantienen el sistema del latifundio que se manejaba a la antigua, al periodo cuando llegaron los españoles, a ese mismo periodo. Estamos hablando que yo era dueño de una gran extensión de tierra, la dividía en 20 campesinos que yo les pasaba, ya tú vayas a vivir en este pedazo de tierra, pero del trigo que tú vas a producir, el 80% es mío y el 10% es tuyo. Y así la gente vivía, el inquilinaje en este caso, habían otros que les permitían vivir, pero como no sabían cultivar ni nada, los mandaban a trabajar. En otras palabras, trabajaban gratis por vivir en la tierra del patrón. Entonces aquí tenemos por qué el campo chileno siempre fue muy pobre y para esta altura, a diferencia de Europa, de Estados Unidos, de Australia o países desarrollados como Japón, que el campo estaba extremadamente tecnificado con maquinaria y toda la vanguardia, en Chile no. Seguíamos con las prácticas antiguas, las prácticas tradicionales, y como teníamos las prácticas tradicionales, no se explotaba bien la tierra que se tenía. Así que, ¿qué era lo que hicieron estos compadres? Miraron para el lado y fueron a buscar más tierras para plantar más trigo. Y eso era la Araucanía. Y es aquí donde crearon, o mejor dicho, generaron lo que era la guerra contra los mapuches, que es la pacificación de la Araucanía, como se llama, pero no es más que una guerra más. Y con esa guerra se le gana y se anexa lo que es la Araucanía definitivamente. Y se utiliza esas tierras para el trigo. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno en la época? Agarró esas tierras, las parceló y se las entregó a precios muy baratos a los grandes terratenientes que quisieran ir a cultivar y a otros se las regaló, en este caso esas tierras. Es por eso que hoy en la actualidad el pueblo mapuche en la Araucanía exige que le devuelvan como sus tierras ancestrales. Entonces esa pelea la vamos a tener, pero por muchos años más porque no se ve término de conflicto ahí. Seguimos con las transformaciones que provocó este salitre. Primero, como ya habíamos mencionado, me aumenta la población, eso quiere decir que aumenta la demografía, sobre todo que va a haber una migración de población que va de la zona rural a la urbana, y eso se llama la migración campo-ciudad, que va del año 1875 hasta el 1930. Va a haber una gran ola de gente que va a ir del campo a la ciudad. ¿Por qué migra? Primero, el trabajo del campo es por temporada, o sea, no es todo el año, por ende, en mitad de año en adelante necesitan dinero para comer y sobrevivir. Segundo, en las ciudades están las industrias, están las empresas, se pagaba diario, se supone que era una mejor calidad de vida, se supone que era una mejor búsqueda de servicio, educación, pero obviamente estaba eso, pero había que pagarlo o era muy caro.
se produce un aumento de la población, sobre todo en la zona norte. Tenemos de 1885 hasta el 95, de 88.000, me sube a 141.000 habitantes. Y para el año 1920 existe una población de 288.000 habitantes en la zona norte. Veamos, aquí en la imagen tenemos Puerto Valparaíso, 1920, extremadamente concurrido. Bueno, hasta el día de hoy Puerto Valparaíso siempre va a ser concurrido porque es uno de los puertos principales que tiene Chile. Más adelante vamos a ver otra foto donde ese puerto no es nada con lo comparado que hay hoy en la actualidad. En lo económico, vamos a tener que el auge salitrero me provocó profundas transformaciones como la apertura a la demanda de intereses y capitales extranjeros, para ser más exactos, de Estados Unidos y de Europa. Tanto así que vinieron muchos inversionistas norteamericanos, fundaron minas acá. De hecho, hay una mina, la de que está en Rancagua, Sewell, no, esa es una oficina salitrera. A ver, déjame acordarme. Mina de Rancagua. Vamos a la cartita. Corporación Nacional de Cobre. Acá. División del Teniente. Subterráneo. Machalí, no, creo que es una de las minas de la división del Teniente que está cerca de Rancagua. Y para que te hagas tú una idea, en esa mina creada por norteamericanos era una ciudad completamente, y los Andes mismos entraban hacia los Andes, pero la gran característica es que cuando uno viajaba a esa ciudad era como viajar a Estados Unidos. Primero, la arquitectura era todo Art Deco y era como estar en Nueva York, igualito a Nueva York. Habían clubes para los obreros, clubes para los administrativos, clubes para los gerentes, y se permitía solo hablar en inglés. Hay nada de... Ese era el pueblo que se llamaba Sewell, creo, ¿no? Sewell, sí, exactamente, ese mismo. En Sewell solamente se hablaba en inglés, o sea, ni siquiera se permitía nada en español. O sea, el que llegaba a trabajar ahí tenía que sí o sí hablar en inglés. Y esas demandas obviamente las podía hacer el dueño, en este caso la mina, porque la mina era suya y, como quien dice, hacía lo que quisiera. Ahora, ahí vivían bastante cómodos porque en los clubes, por ejemplo, para los obreros o para los mineros en la zona tenían hasta piscina temperada. Muy distinto a las oficinas salitreras del norte, las que estaban por Calama, por ejemplo, Humberton, en este caso, que eran verdaderos pueblos tipo como, para hacerse una idea, como los del Viejo Oeste, una calle larga, a veces eran cuatro, donde va a estar la casa del dueño de la salitrera, pero va a haber un mini hospital, si no es que un consultorio, un cine y teatro, dependiendo de lo que trajeran, se expone, una cancha, una plaza central para el domingo libre y también un prostíbulo. Con suerte tenían dos, dos prostitutas en ese prostíbulo. Para una oficina salitera era con suerte, y esas pobres dos mujeres tenían que hacer el servicio para, dependiendo de la oficina, entre 5.000 a 10.000 trabajadores. Y ahí tenían que sacar horas y números para poder estar con la señorita del servicio. Entonces era otra historia. Por ejemplo, Sewell era como ir a trabajar a tu pega ideal. Y el norte, no. Aparte que en Sewell pagaba con dinero, y en el norte, de hecho pagaban con dólares, y en el norte pagaban con fichas, que a veces eran de cartón o de cuero, y esas fichas que tenían un número, 100, 50, 10, 1, solamente se podía gastar en la pulpería de la oficina. Y la pulpería era como un mini market, pero era más completo, vendía de todo. No solamente comida, sino que vendía medicamentos, juguetes, telas, libros, muebles. O sea, vendía de todo la pulpería en este caso, pero los trabajadores solamente podían gastar ese dinero en fichas en esa pulpería. Si el trabajador, por ejemplo, que estaba en la oficina Humberton, viajaba a otra oficina,
En la otra oficina llegaba con sus fichas y no valían nada, porque era como un dinero mentira, es como el dinero en monopolio del Gran Santiago, que servía solamente para esa oficina. Por ende, si ese trabajador quería salir con dinero e ir, por ejemplo, a la ciudad de Iquique, por ejemplo, que era la ciudad grande en este caso, si tienes, la ficha en este caso, y tú querías ir, por ejemplo, a la ciudad de Iquique, en este caso vamos a tener que cambiar nuestras fichas. No te preocupes, Martín. Y en este caso, vamos a tener que esas fichas, la oficina salitera, por ejemplo, de nuevo Humberstone, se las cambiaba y teníamos, imaginemos, 100.000 pesos en fichas. Y yo la iba a cambiar y la oficina salitrera costaba o le cortaba la colita como un impuesto por cambiarte tus fichas a plata y te sacaba con un 10% y te pagaba o te devolvía 90.000 pesos, siendo que era la plata de uno. 90.000 pesos. Y con eso viajaba a Iquique para comprar cosas y después volver. Pero muy pocos trabajadores hacían eso. Agarraban sus fichas y la usaban en la salitrera. Cuando vino la crisis económica el año 1929 en nuestro país, es una crisis mundial que afectó a todo el mundo, donde las economías del mundo se cerraron y dejaron de comprar al exterior, y Chile era monoproductor, vendía todos sus productos al mundo, pero nada de esos productos se vendía en nuestro país. Por ende, ¿qué es lo que vamos a tener? Que Chile tuvo mucho salitre guardado en las bodegas, ningún país que le comprase, por consecuencia no había dinero. ¿Y qué hicieron los dueños del salitre? Agarraron toda la plata que podían vender, le bajaron el precio al salitre a ver si lo podían sacar, agarraron todo ese dinero y se fueron de Chile, dejando la oficina que siguiera trabajando sola. Y lo de la oficina, los trabajadores, los obreros, los capataces y todo eso, seguían trabajando pensando que iban a recibir un dinero. Cuando se dieron cuenta que ya el dueño de la salitrera no estaba y que ya no se estaba vendiendo el salitre que estaban produciendo, fue para el año 1931. O sea, tuvieron como un año y medio prácticamente trabajando y moviéndose con las mismas fichas, hasta que la pulpería dejó de tener productos. Y cuando la pulpería estaba vacía, ahí los trabajadores se dieron cuenta que el dueño se había ido con toda la plata y que estos quedaron sin ningún peso y dejaron las oficinas en grandes migraciones para llegar a las ciudades más grandes, Antofagasta, La Serena, Iquique, en lo que es la zona norte. En el sur se fueron a Concepción, a Santiago, los trabajadores del carbón, porque para el sur está el carbón, para el norte el salitre, y comenzaron a llenar las ciudades. De ahí que tenemos la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, que albergó a una gran cantidad de trabajadores que venían de de varias oficinas salitreras, no de una, sino que de varias oficinas salitreras llegaron a Iquique y lo alojaron en la infraestructura más grande de espacio que había en la zona, en la época, en la ciudad, que era la Escuela Santa María de Iquique, y ahí se alojaron, se albergaron. Y después vino lo que era la matanza. Y la matanza vino a la mano por una mala información entre Santiago y Quique, donde en Santiago se les pedía a los trabajadores, perdón, al gobernador de Iquique, que su población no bajara hacia el sur, porque Santiago ya estaba lleno con los mineros de el carbón y no hallaban qué hacer con ellos. ¿Y qué hizo lo mejor que el gobernador? Le entregó el comunicado al encargado de seguridad, que en ese entonces no había carabineros todavía, sino que al regimiento, a los militares que habían en la zona, y hicieron lo mejor que saben hacer los militares en ese caso, cuando estos comenzaron a hacer una protesta, una de las tantas protestas que venían haciendo, para que se les reconociera las fichas por lo menos, terminó en la masacre. Abrieron balazos, cañonazos, la gente se refugió en el colegio. Recordad que esa gente que estaba ahí era familia entera, niños, madre, abuelos, primos, todos se refugiaron y ahí los mataron a todos. Se dice, dependiendo del historiador, que hubieron más de 8.000 muertos. Hay otro historiador que me dice que más de 2.000 muertos. Hay otro que me habla de más de 3.000 muertos.
¿Y por qué no se sabe muy bien? Porque eran muchas las oficinas salitreras que habían llegado a Iquique y todos esos cuerpos después los tiraron a una fosa común. Y cuando abrieron la fosa común, por la descomposición natural del cuerpo, todos los huesos se hicieron polvo. Entonces abajo estaba puro polvillo y arriba había puro hueso entrelazado. Entonces hasta el día de hoy siguen separando huesitos para saber en realidad cuántos fueron los de la matanza. Ahora, siguiendo con las transformaciones que nos provoca el salitre. En el ámbito político vamos a tener que se convirtió en la explotación principal el salitre, el cobre y el yodo, siendo el salitre la reina, la vedette de la casa. En el ámbito social vamos a tener que se caracterizó por la concentración en las ciudades de la población, porque ahí estaba el trabajo. En este caso, sí, en el norte se concentraron en la oficina salitrera y posteriormente a las grandes ciudades del norte, que eran La Serena, Iquique, Antofagasta, Calama, se empezaron a llenar completamente. Las viviendas de los trabajadores de este periodo, tanto del salitre, del carbón y de los trabajadores en general, eran precarias en este caso, tenían mínimos en vivienda, con suerte era una casa de dos por dos y tenía una puerta, cero ventanas, y a eso le sumamos el rancho. Educación, casi nada, con suerte era la básica. Salud, no existía lo que era la salud pública en este caso, en esos lugares, y por eso que viene la lucha con los sindicatos. Ahora veamos la imagen de fondo solamente. Aquí tenemos el puerto de Tocopilla, en el auge de lo que era la explotación del salitre. Si se fijan bien, el puerto de Tocopilla estaba llenísimo de barcos que entraban y salían con productos, salían con salitre, con yodo, con guano, y bueno, venían entrando con trabajadores, con muebles, con comida, con ropa y todo lo demás. Fíjense cómo era Tocopilla. Si ahora comparamos esta imagen con el puerto de Tocopilla de la actualidad, no es ni la sombra de lo que era Tocopilla en el pasado. Ahora parece casi un pueblo fantasma o un puerto fantasma. Y de ahí tenemos la cuestión social, que recordar siempre, cuestión social es el conjunto de todos los problemas que viven los sectores obreros. En esto se originó por la migración campo-ciudad, los problemas urbanos y las condiciones laborales. Y aquí tenemos, en la imagen que tenemos al fondo, este es un CITE. Por lo general los CITE eran una infraestructura que tenían varias habitaciones o varias casas dentro, casas sin baño algunas, y con una plaza central como la tenemos acá. Estos CITES podían albergar, dependiendo, hay CITES que pueden albergar 20 familias y otros que pueden albergar hasta 100 familias, son CITES muy grandes, pero lamentablemente en varios de estos CITES había solamente un puro baño. Imagínense, 20 familias, un baño. Por ende, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando el baño estaba ocupado, iban a rincones escondidos del CITE para hacer sus necesidades y eso me iba a traer enfermedades. Por ende, las enfermedades aumentaban porque la habitación obrera era malísima. Teníamos los cuartos redondos, los CITE, los rancheríos, que era, el rancherío es una franja larga, es una estructura larga de 10 metros de largo, perdón, 20 metros de largo por 2 metros de ancho, se dividía cada 2 metros y era un cuarto. Y en ese cuarto vivían una familia entera. Con suerte tenía puertas, si no era una cortina, y era una puerta y una ventana chica sin vidrio. Entonces imagínense que la insalubridad era enorme, la mortalidad era enorme, sobre todo para las personas que tenían menos defensas, como los niños. El alcoholismo, la prostitución, aquí eran pan de cada día. ¿Y para qué habla de las condiciones laborales? Bajos salarios, siempre. La jornada laboral era de 12 a 16 horas, o sea, estaban todo el día trabajando. Las pulperías concentraban todo lo que tenían que comprar los trabajadores y funcionaba solo con fichas, y esas fichas funcionaban solo en la pulpería de la oficina en la que estoy trabajando. Esas fichas no me servían ni en la ciudad ni en otra oficina. Recordad que era como dinero de mentira, era como el monopolio. Y de ahí que vamos a tener las grandes marchas obreras de la época. Pero antes de ello vamos a tener las organizaciones que buscaban organizar a los trabajadores para darle una mejor calidad de vida en la medida de lo posible. Tenemos la Sociedad de Socorros Mutuos, Fermín Vigaceta, que la Sociedad de Socorros Mutuos son los abuelitos de las mutuales de seguridad.
donde albergaban a través de una cuota los obreros y con esa cuota los obreros accedían a servicios de salud, servicios higiénicos más adecuados y si estaban enfermos con licencia, les daban los medicamentos, que para la época eso era muy bueno. Teníamos la Sociedad de Resistencia Ericho Malatesta también. Aquí vamos a tener las cooperativas, que eran organizaciones de obreros que se pagaban mensualmente para que estos te entregaran un crédito. Si necesitabas un crédito para comprar lo que sea, vamos a una cooperativa que hasta el día de hoy funciona. Oh, aquí se pegó, ahí tenemos. Dentro de los efectos que me provocó el salitre sintético para nuestro país, recordad que la Primera Guerra Mundial parte en 1914 y termina en 1919. Ahora, para el año 1917, a los alemanes los ingleses le hicieron un bloqueo económico, por ende los alemanes no pudieron comprar más salitre chileno y Chile no le pudo enviar más salitre a Alemania. Por consecuencia, los alemanes inventaron el salitre sintético. Aquí vamos a matar una mentira que a veces en texto de historia me dice que a la invención del salitre sintético el salitre chileno murió al tiro, y no es así. Los alemanes inventaron el salitre sintético, pero ¿cuándo se dio a conocer? Cuando los franceses ingresaron a Alemania y en el año 2000, perdón, 1919 ingresaron a Alemania, encontraron ese salitre sintético y recién en el 1920 comenzaron a venderlo a nivel mundial. ¿Ya? Cuando Chile se topa que hay salitre sintético, ¿qué es lo que hacen los inversionistas chilenos? Le bajan el precio al salitre y sigue vendiendo salitre. O sea, no me vino la crisis automática, pero sí ayudó a que después sedimentar o tirar la última pala de tierra a la crisis económica. Y es por eso que la verdadera crisis para Chile era la que les comentaba del año 1929, la cual genera o crea la sepultura de la economía chilena y ya para el año 1931 donde va a tener el quiebre de toda la economía salitre porque no va a haber ningún país que nos compre salitre, literalmente. Vamos a estar llenos de salitre y sin países que nos compre y Chile solo vendía salitre, era el único sueldo que tenía. Entonces como que quedamos sin pega y ahí quedaron como niños tirados de guata en el camino. En la imagen tenemos unas ollas comunes, una foto de ollas comunes para el año 1932. Recordad que aquí se alimentaban a varias oficinas, no solamente una. ¿Qué soluciones propuso el Estado? Se dictaron 1896 Consejo Superior de Higiene Pública, o sea, para generar una especie de sistema de salud público. En 1906 Habitación Obrera, o sea, buscaban una solución para la habitación para que tuvieran una vivienda, entre comillas, digna. 1907 Descanso dominical, porque trabajaban todos los días. Hay que tener un día libre. ¿Y cuál era el día libre? El Día del Señor. La ley de la silla 1914, la de sala cuna y la de contrato de trabajo y seguro obrero 1924. Si se fijan bien, estamos dentro del periodo parlamentario del año 1891 hasta el año 1925 y solamente me crearon seis leyes, nada más. Eso fue lo único que generó este periodo. Para que te des cuenta que el dinero se lo guardaban en el bolsillo de lo que sacaba Chile y no vendían nada al extranjero. Comprende, que era lo que vamos a decir, que literalmente en el periodo parlamentario todas estas medidas eran insuficientes para solucionar las graves carencias que afectaba todo lo que era el sector obrero popular de nuestra sociedad, por ende aumentaba cada vez la cuestión social. Y aquí tenemos las transformaciones económicas, sociales y políticas. ¿Y por qué es tan relevante? Primero, como haciendo un pequeño resumen de todo esto, porque durante el siglo XIX Chile alcanzó un gran desarrollo económico y una estabilidad política. Pero sin embargo, también tuvo que enfrentar ciertos conflictos como la Guerra del Pacífico, una guerra civil al finalizar la centuria y asimismo tuvo que hacer frente a periodos de crisis financiera. El crecimiento económico dado principalmente por la exportación del trigo y luego por la explotación minera del cobre, la plata y especialmente la del salitre, significó fuerte ingreso al Estado, al que pudo invertir en obras públicas, en educación, entre otras cosas. Ahora, pero ello igualmente trajo serios conflictos sociales dados por las pésimas condiciones de vida de los trabajadores. De ahí la relevancia de las leyes laborales y sociales que dieron el comienzo del siglo XX, pero que literalmente fueron ineficaces para poder
aguantar todos los problemas sociales que se venían viendo. Pero acá tenemos. Para terminar lo que es el fin del parlamentarismo, vamos a tener que surgieron las primeras leyes sociales y laborales que fueron, como ya habíamos mencionado, ley del Consejo Superior de Higiene Pública, ley de habitación obrera, ley de descanso dominical, ley de salas cunas, ley del contrato de trabajo y seguro obrero. Pero estas medidas no fueron suficientes en todos los años del parlamentarismo, que fueron muchos. Por ende, llegando al centenario de la nación, cuando Chile estaba cumpliendo 100 añitos, la opinión pública manifiesta cada vez más el malestar por el gobierno de los parlamentarios. La oligarquía mantenía inmóvil el sistema de gobierno que estaba imperante en el minuto y no reconocía las clases obreras y había un descontento social completamente enorme. Y es aquí que el fin de este periodo me lo va a marcar el presidente Arturo Alessandri, Palma en este caso, que buscaba llevar a cabo su plan de gobierno, pero el parlamentarismo lo bloqueaba. Primero, tenemos que tomar en cuenta, cuando había un gobierno parlamentario, el presidente era una figurita como de cartón, ahí lo tenían de bonito, para que la gente lo viera a él, pero los que manejaban el país era el parlamentario o el Senado. Por ende, cada vez que el presidente mandaba un proyecto para tratar un proyecto social, un proyecto de vivienda, un proyecto de salud, el Senado le decía, no hay plata. Pero cada vez que el Senado quería subirse el sueldo, sí había plata. Es por eso que este presidente quiso o tenía un proyecto para modificar la constitución que se estaba usando, que era la de 1833, pero el Congreso se lo bloqueó nuevamente. La oligarquía niega todas las reformas que quiere hacer Alessandri y me entra en un gobierno, el gobierno de Alessandri me entra en una crisis en el año 1924. Y esta crisis va a provocar primero la intervención militar que provoca la renuncia de Alessandri. Vamos a tener que primero, Alessandri envía varios paquetes de reforma del Estado a la Constitución, el Congreso se lo niega y el Congreso hace una ley para bajarle el sueldo a los militares y aumentarse, con ese dinero que le sacan a los militares, aumentarse el dinero a los senadores. Los militares descubrieron esto, fueron al Senado, hicieron el ruido sable, que agarraron su sable y golpearon en el piso, y los del Senado, asustados, aprobaron sin debate las leyes sociales que Alessandri estaba proponiendo. Se constituye una junta militar que asume el poder del Estado, disuelve el Congreso. Alessandri se va al exilio a Argentina y después de que estaba en el exilio a Argentina y que los militares hicieron este pronunciamiento militar, mandan a llamar a Alessandri para que retome su cargo como presidente y convoque a la redacción de una nueva constitución. Debido a eso, Alessandri vuelve a Chile, los militares lo colocan de nuevo en el Estado y le dicen, ya hicimos que aprobaran todas tus leyes sociales, ahora encárgate de una nueva constitución. Alessandri manda a llamar a 5 delegados de cada uno de los partidos políticos que había en nuestro país, que eran varios, estaba el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido Social de Trabajadores, el Partido Social de Trabajadores Unidos, la Mancomunal y un montón de partidos políticos. Llama a 5 cada uno y comienzan a trabajar en una constitución que en mi opinión es una de las mejores o es la mejor constitución que ha tenido Chile, que es la constitución de 1925 y marca el fin del parlamentarismo. Cuando se crea la constitución de 1925, se elimina o se deja atrás la Constitución de 1833 y me va a generar un nuevo periodo que se va a llamar el presidencialismo, donde el presidente va a tener más autonomía. Ahora, vamos a dejarlo aquí por mientras, más autonomía. Este periodo, el presidencialismo va a durar hasta la dictadura militar, porque la dictadura militar me va a cancelar la constitución y recién en el 1980, me va a salir la constitución que nos rige el día de hoy. Ahora, preguntas para ejercitar tenemos. La causa política principal de la Guerra Civil de 1891 por parte de la oposición fue A. El deseo de recuperar el espíritu de la Constitución de 1833, fortificando el debilitamiento del Poder Ejecutivo de la aspiración de sanear la constitución política que habían degenerado en una extrema corrupción moral y económica. C. El propósito de restablecer los antiguos derechos de la Iglesia Católica.
D, el deseo de poner término a los gobiernos fuertes y dar mayor participación al Congreso en la fijación de las políticas del Estado. Y E, la diferencia de criterios para solucionar las cuestiones de límites pendientes con Perú-Bolivia. Primero, como dato. ¿Cuál es la causa de la guerra civil de 1891? Recordad que esa guerra civil es la que me termina el gobierno liberal y me comienza lo que es el gobierno parlamentarista. El nombre lo dice todo. Gobierno parlamentarista. Por ende, ¿quién es el que tiene mayor poder? Los parlamentarios. Entonces, sabiendo eso, tenemos A, el deseo de recuperar el espíritu de la Constitución del 83, no porque era la Constitución que se estaba vigiendo. Afuera la A, destacada. B, la aspiración de sanear, en este caso, las costumbres políticas que habían degenerado en una extrema corrupción. Hasta el momento, la guerra civil era básicamente porque el Congreso no quería seguir gastando más dinero en obras públicas. Así que, no. Vamos con la C. El propósito de restablecer los antiguos derechos de la Iglesia Católica, no porque Balmaceda ya había traído la paz con la Iglesia, así que queda fuera esto. D. El deseo de poner término a los gobiernos fuertes y dar mayor participación al Congreso en la fijación de las políticas de Estado. Recordar, periodo liberal termina con Balmaceda, Guerra Civil 1891 y después parte el periodo parlamentarista. Por ende, aquí tenemos la correcta mayor participación al Congreso, por ende la D es la correcta, aquí como soplando. Por ende la E negativa, porque eso ya se había cejado en el periodo liberal con los tratados de paz. Y otra preguntita. Entre los fenómenos y hechos que dan forma a la denominada cuestión social, acuérdate que cuestión social son todos los problemas de los trabajadores. ¿A qué se relaciona con ella o qué se relacionan con ella? Se pueden mencionar, uno, apoyo por parte del Estado a los manifestantes, a la manifestación obrera, crecientes necesidades de los obreros de dar mejora sus condiciones laborales y de vida, suficiente infraestructura urbana para recibir y acoger a campesinos que se trasladan a las ciudades en búsqueda de trabajo. Correcta, solo uno, solo dos, solo tres, uno y dos y tres. Martín, ¿cuál crees tú que esta es la correcta? Recordar, pregunta es, entre los fenómenos y los hechos que dan forma a la cuestión social, recordar siempre, cuestión social es siempre todos los problemas de los trabajadores, todos. Vivienda, comida, salud, sueldo, leyes, o sea, horario de trabajo, todo, todos los problemas que tenían los trabajadores. Tomando eso en cuenta, ¿cuál tú crees que es la correcta? Tenemos, hay que identificar. ¿La B? La B, me dices tú, solo la 2. Sí. Sí, vamos a ver al tiro. Uno, apoyo por parte del Estado a los manifestantes. Sabemos que el Estado aquí brillaba por su ausencia. La dos, crecientes necesidades de los obreros de mejorar sus condiciones laborales y vida. Sí, porque estaban luchando por eso, porque para eso eran las manifestaciones. Tres, suficiente, eso quiere decir que está buena, suficiente infraestructura urbana para recibir y acoger a campesinos. No, porque lo sabemos bien, cuando llegaban armaban estas poblaciones callampas, se ubicaban en las periferias de las ciudades, pero no tenían, ya sabemos, la vivienda era pésima, eran insalubres, por ende, como bien lo acaba de mencionar Martín, la correcta es la D. Así que esa es la correcta. Y a todo esto... Acabo de subir a la plataforma un listado que dice eh, curso 13, curso 13, pruebas de historia, con la fecha de día, y ahí puse todos los links de las tres pruebas que he subido, la de los pueblos indígenas y su herencia, la de independencia hasta el periodo conservador, y por último, del periodo liberal hasta el parlamentarismo, que está. Y estas dos preguntas están ahí metidas. Ahora, cada una de esas pruebas tiene 10 preguntas de alternativa, no me acuerdo si hay desarrollo, creo que no, son 10 preguntas alternativas pero para ir practicando lo que ya hemos visto. Así que métete, hazlas solamente para practicar. No hay tiempo límite en esas pruebas, o sea, las puedes hacer cuando tú quieras.
porque yo después la reviso y envío la corrección a los correos, ¿no? Que ahí tú cuando te metas el link te va a marcar al tiro el correo, tú la llenas, enviar y yo después la voy a estar revisando. Pero para ir practicando y para que tú sepas, voy a estar subiendo también, de hecho la estoy confeccionando, dos pruebas de 25 preguntas, pero van a ser tal cual como va a ser la prueba de examen libre, la de historia, va a ser tal cual en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a colocar las imágenes, algún texto, contestar las preguntas, en este caso, pero para que ya vayas viendo cómo es la prueba que te va a tocar. Ahora, como consejo, cuando tú veas una imagen, un gráfico o un texto a leer, por lo general los textos en historia son cortitos, con suerte un párrafo de 10 líneas y eso es a lo mucho. Antes de leer el texto, antes de ver la imagen o el gráfico, háblate las preguntas, porque por lo general dice, conteste las preguntas 3 y 4 dependiendo de lo que diga el texto. Tú vas a leer la pregunta, tú lees primero la pregunta, la alternativa, después lees la otra pregunta, alternativa. Si es pregunta de desarrollo, solamente lees la pregunta, y después lees la pregunta, ahí recién lee o estudia el texto. ¿Por qué? Porque literalmente a tu mente ya lo entrenaste a que, o ya sabe qué es lo que tiene que buscar esta respuesta. Entonces, cuando tú empieces a leer el texto, vaya a encontrar al tiro la respuesta, lo vaya a marcar y te va a dar al tiro el resultado. Y con eso ahorras tiempo de lectura. Entonces, siempre recomiendo, si hay un texto, hay imágenes o hay gráficos, primero ve las preguntas y después contesta o después lees el texto. Ese es solamente como consejo. Y eso, pues todo el material lo tengo arriba, pues Martín, así que aquí nos estamos despidiendo y nos vemos el próximo jueves. Siempre se me enredan los días. Nos estaríamos viendo el próximo jueves, pues Martín, así que aquí me No, despido. profe. Chao, chao. Estén muy bien.